Pedro, al escribir estas últimas palabras de esta epístola, tiene muy presente que se acercaba el fin de su vida en esta tierra. Hombres crueles se están rodeando, tal vez la sentencia de muerte ya se había dado. Pronto manos bruscas le llevarían a crucificarle. Al meditar en todo lo que había escrito en esta epístola hasta el momento, contempla si debería hacer un énfasis más. Ha escrito su epístola con el propósito de que los creyentes se protegieran contra el peligro de los falsos maestros que les azotaban. Su primera defensa contra el peligro de caer en la trampa de los falsos maestros era de conocer bien su salvación. No solo el trámite de ser salvo, sino de conocer todo lo que implicaba la salvación de nosotros de la perdición eterna. Somos redimidos de la esclavitud del pecado para servir exclusivamente a quien nos ha salvado. Su segunda defensa contra los falsos maestros era de conocer bien las Escrituras. No solo de conocer superficialmente o de leer de vez en cuando la palabra de Dios, sino de conocer todo lo que la palabra de Dios dice de Dios, de su Hijo, de nuestra salvación, de su vida y del futuro, para poder refutar a los que quieren engañar con algo contrario a lo que Dios ya había dicho. También ha escrito sobre el carácter de los falsos maestros, para que pudieran identificarlos y conocer sus motivos. Ahora en esta última sección, tal vez con las últimas palabras de su vida, Pedro vuelve a enfatizar la preparación personal de los creyentes contra las acechanzas de los proponentes del error. Enfatiza que la defensa contra los falsos maestros radica también en cómo vivimos, es decir, en la santificación. Empezó este capítulo final afirmando la importancia de la motivación de vivir en santidad. Ahora, al escribir esas últimas palabras, llega al grano describiendo lo que debe caracterizar los creyentes en esta vida de santidad. Veamos en versículo 11 de capítulo 3. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Puesto que Cristo de veras viene, ¿qué significa para usted? ¿No debe esta esperanza tener algunas implicaciones muy fuertes para su vida? Tanto en versículo 12 como en versículo 18, Pedro se refiere al día de Dios y día de la eternidad. Ambos se refieren al estado eterno, no se refieren al día del Señor. Nosotros no anhelamos impacientemente al día del Señor, que es un tiempo de furioso juicio de Dios sobre los impíos. Es doloroso pensar en eso. Es inevitable, pero nosotros anhelamos lo que viene después del día del Señor. Es el día eterno de Dios, el estado eterno en la gloria que será nuestra en la presencia de Jesucristo. Si estamos esperando ese día, ¿qué clase de personas debemos ser? La frase, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, nos lleva de regreso a lo que dice en versículo 10 de capítulo 3. Dice, los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Y también al versículo 7 del mismo capítulo. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Si sabemos que estas cosas pasarán para introducir el día de Dios, ¿qué clase de persona debe ser usted? Eso no es una pregunta, esa es una exclamación.
Es como decir, qué sorprendente, maravillosamente, excelente debe ser. Implica qué nivel de excelencia debemos vivir, a saber que verá más allá del día del Señor, hasta el día de Dios y el estado eterno. Su vida debe conformarse a la realidad de la eternidad. Se ha sido hecho para esto. Se ha sido creado para aquello. Se ha sido redimido para aquello. Se ha sido santificado para ello. Entonces usted debe empezar a vivir a la luz de ello. Debe tener un impacto en su vida. Pedro nos ha indicado que no somos de este mundo. No estamos viviendo por este mundo. No somos parte del sistema del mundo. Somos peregrinos, dice. Entonces la confianza en el día venidero de Dios nos constriñe, nos motiva con implicaciones para nuestra vida. En versículo 11, Pedro nos indica que esta excelencia se debe ver primeramente en santa conducta. Miren lo que dice. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Una santa conducta, la manera que vivo mi vida, lo que gobierna mi comportamiento. Y también en piedad, un espíritu de reverencia dentro de mí que me caracteriza, lo que gobierna mi corazón. Ambos términos están en plural, enfatizando que deben estar en cada área de mi vida. No solo en mi vida en el templo, no solo en mi vida cuando esté con otros creyentes, pero en todo tiempo debe permear mi vida. Vamos a la gloria. ¿Y qué clase de personas debemos ser? Que nos debe marcar viendo ese glorioso futuro. Así empezó Pedro. Pedro empezó en Primera de Pedro 1:13, que decía, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y en versículo 14, como hijos obedientes, ahí está la manera de vivir. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed vos también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La piedad, la santidad se debe extender a toda área de mi vida. Si somos hijos de Dios, si estamos en camino a su reino, deberíamos comportarnos en una manera que concuerda con nuestra identidad. Debemos poner la mira en cosas de arriba, no en las de la tierra. Debemos vivir a la luz de la gloria venidera. Y eso nos constriñe a un nivel comprensivo de santidad y de piedad en la vida. La esperanza nos hace santos. Pero ¿cómo? ¿Cómo empezamos este proceso de santidad? ¿Qué es lo que debe caracterizar nuestra vida de santidad y piedad? Vemos en esta sección varias características de nuestra vida de santidad y piedad. Primero, nuestra vida de santidad y piedad debe caracterizarse por anticipación. Mire versículos 12 y 13. Dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Puesto que me dirijo a la gloria y que seré ciudadano del reino eterno de Dios, y que seré liberado del día del Señor para entrar en el día de Dios. Debo vivir a la expectativa de esto. Debemos anticipar tener un anhelo ferviente en nuestro corazón por el día venidero de Dios. La idea de esperando tiene la idea de expectativa, de estar atento a lo que viene enseguida.
Estamos en alerta en cada momento porque la venida del Señor puede ocurrir en cualquier momento. Apresurándonos tiene la idea de deseo anhelado, como no se le aguantan las ganas. En vez de vivir en temor y ansiedad de futuro y temor de juicio en el día del Señor, vivimos en santidad con ganas que venga pronto nuestro Salvador. Significa que voy a tratar con algunos asuntos en mi vida para que yo no sea avergonzado cuando venga Cristo. Si mi vida está conforme a lo que Dios quiere, voy a desear que venga en vez de desear que esperara un poco. Miren lo que dice 1 de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. La venida es una palabra que significa la presencia personal de una persona. No es un evento ni un lugar, sino de una persona. Esperamos la presencia personal de Jesucristo, lo que será la gloria de Dios eterno, el centro de nuevos cielos y la nueva tierra. Debemos anticipar que la venida de Dios requiere que el juicio de Dios pase primero. Miren lo que dice en versículo 12. Dice, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. En el cual Dios tiene que destruir el presente universo en el día del Señor, para abrir camino para el nuevo universo en el día de Dios. Si va a haber un nuevo universo donde reina la justicia, entonces Dios tendrá que destruir el universo previo. Destrucción del universo, maldecido por el pecado, empapado con el pecado completamente. Mire de qué forma, encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Tal como Pedro explica en versículos 5 a 6 de este capítulo, que Dios destruyó el mundo por agua y así lo destruirá en el futuro por fuego. La destrucción es de parte de Dios. No es el resultado de ningún acto del hombre. Es obra de Dios. Dios nos ha dado varias previstas en el libro de Apocalipsis de destrucción por fuego en la tribulación y al final de ello. Pero luego viene el holocausto de fuego, cuando todo el universo es consumido y hasta los elementos mismos. Miren lo que dice. Los componentes básicos de la materia se fundirán. La esencia de la materia será destruido, una eliminación de todo hasta la materia misma. No queda nada. Debemos anticipar que eso pasará antes del día de Dios. Debemos anticipar la llegada del nuevo universo en el día de Dios. Mire lo que dice en versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Al llegar el día de Dios, la destrucción final ya habría pasado. El día del hombre ya había terminado. La corrupción del universo por el pecado ha sido juzgado y sentenciado y ejecutado. Llegarán los cielos nuevos y la tierra nueva. Realmente esa expresión cielos nuevos y tierra nueva es un solo concepto. Es una esfera totalmente nueva, diferente de todo lo que hemos experimentado. Es un nuevo universo en lo cual mora la justicia. La palabra mora significa estar en casa. Entonces la justicia está en casa. La justicia toma residencia permanente, gustosamente. La justicia ya no es extranjera de este mundo, de ese mundo, ni peregrina en el mundo, sino en un mundo que es la casa misma de justicia, una existencia perfecta. Eso es nuestro destino. ¿Cómo no debemos vivir en anticipación de este
de este estado. Nuestra vida de santidad y piedad también debe caracterizarse por paz. Mire versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Pablo habla a los creyentes en Jesucristo. Dice, oh amados. No está hablando de los inconversos. Nuestro futuro nos motiva a vivir en paz. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, viendo todo lo que acontecerá, y anticipando estas cosas, el día de Dios, nuevos cielos y la nueva tierra, el estado eterno, el glorioso reino, esperándonos en la presencia de Dios para siempre. Todos estos nos motivan a vivir en paz. Esta paz exige el deber cristiano, la responsabilidad cristiana de parte de nosotros. Procurar con diligencia ser hallados por Él. Procurar con diligencia, hacer todo el esfuerzo diligentemente. No habla de esfuerzos a medias, no habla de esfuerzos de pantalla, de vez en cuando, pero con diligencia, constantemente, ser hallados por Él. Mire, Él mismo nos va a hallar. Él mismo nos confrontará. No habrá nada escondido en aquel día, nada pasado por alto. Todo se traerá a la luz de día, todo lo que hemos hecho, bien o mal o aún inútil. Todo se da a conocer. Pero esta paz habla de la paz de Dios, paz personal de su relación con Dios. Una paz que viene de una fe fuerte en el Señor. Mire, Pablo habla de lo mismo en Filipenses 4, versículos 6 a 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mire lo que dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es la paz que guarda su corazón y pensamientos. Es la paz que nos libera de ansiedad, de miedo. Es la paz que no teme la venida de Jesús por causa de pecaminosidad o de vergüenza. Si tiene un sentido de la realidad de su fe y obediencia para que no tenga vergüenza a su venida. Primera de Juan 4, 17. La última parte dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Esa es la paz que no teme el día del Señor. No teme el juicio de Cristo o las condiciones del mundo, porque disfruta la paz con Dios. No tiene ningún temor que el juicio del Señor se le llevaría, porque sabe que todo está bien entre usted y Dios. ¿Tiene usted esta confianza? Esta seguridad, si el Señor vendría en las próximas 24 horas. Esta paz con Dios produce una confianza sin ningún temor, porque sabe sin duda alguna que todo está bien entre usted y Dios. Nos permite vivir una vida de anticipación a la vida del Señor en paz. En tercer lugar, nuestra vida de santidad y piedad debe caracterizarse por pureza. Mire lo que dice otra vez en versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Sin mancha e irreprensibles es un total contraste a los falsos maestros, que son llamados inmundicias y manchas. Pedro dice, sin mancha e irreprensible. Habla de su carácter y su reputación. Sin mancha significa mi carácter, lo que realmente soy. No hay mancha en mi vida. Soy puro en mi vida. Irreprensible habla de mi reputación, lo que piensa la gente de mí. Mi reputación también debe ser pura, por dentro y por fuera, puro ante el Señor. Así el Señor nos quiere encontrar.
Hay 4 posibilidades en cuanto a nuestra vida y reputación en que podríamos encontrar. Es posible que uno vive una vida pura y piadosa, pero ante los ojos del mundo no es irreprensible. Esto porque en su pasado hubo una tacha severa en su vida que ha manchado su vida a tal grado que a la gente no se le olvida. Es posible ser sin mancha, pero no irreprensible. En segundo lugar, el revés. Es posible ser irreprensible ante el mundo, pero no sin mancha. Eso es equivalente a ser hipócrita. Es posible que la gente no sabe la verdad de su vida. La gente podría pensar que usted sea sin mancha, que su reputación sea pura, pero la verdad es que usted no es sin mancha. Hay pecado escondido en su vida. Entonces uno podría ser irreprensible, pero no sin mancha. En tercer lugar, es posible que sea sin mancha en cuanto sea posible por la gracia del Señor e irreprensible en su reputación también. Ambas, su vida y reputación, son limpias. Nunca ha habido algo que dejó una tacha permanente sobre su vida. Eso es lo que significa ser santo, de vivir en santidad. Eso es lo que el Señor quiere, cómo el Señor quiere encontrarnos. Es posible que no sea ni sin mancha ni irreprensible. Hay pecado en su vida y tiene reputación del mismo. Ambas cosas, su vida y su reputación, son manchados, tachados. Eso es vivir en pecaminosidad. Debemos tratar el pecado en nuestra vida. Esto es el punto de vivir vidas puras. Cuando venga el Señor quiere encontrarnos puros. Tenemos que discernir nuestro pecado, detestar nuestro pecado, confesar nuestro pecado, dejar nuestro pecado, desear una vida santa, evitar situaciones de tentación, ser fiel a las disciplinas de la vida que honran al Señor, como estudio bíblico, estudio de la Biblia, oración, adoración, para mantener una vida santa. Nuestra vida de santidad y pureza, como defensa contra las acechanzas de los falsos maestros, se debe caracterizar por pureza. En cuarto lugar, nuestra vida de santidad y piedad debe caracterizarse por evangelismo. Mire lo que dice la primera parte del versículo 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Mientras esperamos a ese glorioso estado eterno, debemos estar ocupados en usar el tiempo, los dones, la energía, la vida que tenemos para ese gran propósito de Dios, la salvación. El Señor espera que pueda salvar a las almas. Dios no nos da permiso de estar sentados, de estar desocupados, mientras somos sus ministros en ese mundo, para traer las buenas nuevas de salvación a los hombres durante esa paciencia de Dios. Nos han nombrado ministros de la reconciliación. Ese es nuestro deber. En 2 Corintios 5:11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Sabemos lo que viene y por eso tratamos de persuadir a los hombres. Cuando pienso del día de Dios, que es para mí bendición, tengo que también pensar en el día del Señor, que es maldición y condenación eterna para los demás. El creyente verdadero ve que la paciencia de Dios es para extenderse a los pecadores para la salvación. Nuestro celo para llevar a los hombres a la salvación nos ocupa durante el tiempo de la paciencia de Dios. Debemos vivir en anticipación de la venida del Señor, vivir en paz con Dios, en pureza y ahora evangelismo. En quinto lugar, nuestra vida de santidad y piedad debe caracterizarse por discernimiento. Mire la segunda parte del versículo 15 hasta 17. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que se le ha dado, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que
Vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, cagáis de vuestra firmeza. Guardaos es la idea de aquí. Guardaos. Tenemos que estar en alerta de guardarnos para no caer de nuestra firmeza. Tiene que discernir lo que leen. Tiene que discernir lo que escuchan. Se van a presentar muchas personas que tratarán de confundirles de su esperanza, de su futuro. Tal como Pablo ha escrito en sus cartas de toda la gloria del cielo y del estado eterno, todo esto que ha escrito ha sido confirmado, que Pedro ha escrito, ha sido confirmado por Pablo también. Dios cumplirá su promesa, juzgará a los impíos, cambiará el universo y traerá su justicia eterna y gloriosa. Entre los cuales dicen, hay algunas difíciles de entender. Algunas de estas cosas de futuro que escribió Pablo son difíciles de interpretar, como el rapto de la iglesia, la tribulación, la venida de Cristo en juicio, el milenio, etc. No dice imposible de entender, sino difícil. Es que hay personas inductas e inestables, vacilando en su carácter, que tuerzan estas cosas, y otras que son fácilmente engañados. Entre ellos son los falsos maestros, inescrupulosos, que no solo tergiversan estas cosas, sino también el resto de las Escrituras. Esto solo añade a su perdición, a la certeza de su destrucción. Si sabe que habrá falsos maestros, guárdese de sus herejías destructivas. Como dice en 2 de Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios. No cagáis en el error de los inicuos. Hombres sin principios, sin escrúpulos, sus víctimas son los que no son enseñados. Es por eso que Pedro dice los inductos, los que son inestables en su fe. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, cagáis de vuestra firmeza. Mire, hermanos, no juegue con esto. Es un riesgo sentarse buen rato bajo la enseñanza de estos hombres que viven aparte de la ley de Dios, que distorsionan las Escrituras, sin correr el riesgo de estar llevados, convencidos por sus argumentos. Sal de ahí, apague su aparato, no lo escuchen. Solamente la verdad es lo que santifica. Solo la verdad trae justicia. Yo espero firmeza, que estemos firmes en la verdad, lo opuesto de los inductos o inestables. Entonces tenemos nuestra vida de santidad y piedad debe caracterizarse por discernimiento. También nuestra vida de santidad y piedad debe caracterizarse por crecimiento. Estamos en versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mientras espera la gloriosa eterna y la del futuro, que no esté parado, que no esté como siempre ha estado, que esté creciendo. Crecer es avanzar. Debemos estar aumentando, debemos seguir aumentándonos. Crecimiento implica que no nos quedamos en lo mismo. En el contexto de esta epístola respecto a protegerse de los falsos maestros, es imperativo que el creyente esté creciendo. El creyente que no crece es inducto, es inestable, fácilmente engañado por el error. Como el viejo refrán, camarón que se duerme se la lleva la corriente. Efesios 4 dice lo mismo de la Biblia de las Américas, Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Eso no es lo que Dios quiere para sus hijos. Quiere que estén creciendo en la verdad. Primera de Pedro 2:2. ¿Se acuerda?
Desead como niños renacidos la leche pura de la palabra, para que por ella, ¿qué? Crezcáis, aumente, sigue avanzando. En la gracia, ¿en qué debemos crecer? En la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra gracia tiene que ver con la manera de vivir. Debemos estar creciendo constantemente en la práctica de la misma gracia que practicó nuestro Señor. ¿Se acuerda en Lucas 2:52? Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Crecemos en la gracia y favor de Dios y favor con Dios y con los hombres por medio de nuestra obediencia, de reflejar siempre la imagen de Cristo ante los hombres. No es solamente tener conocimiento de la palabra de Dios, sino de practicarla en todo momento. Si mi vida complace a Dios, no voy a caer en el error de los falsos maestros. Y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Uno crece en el conocimiento de Jesús por medio de la revelación de Dios por la Biblia. Según de Timoteo 2:15 lo hemos mencionado antes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Debemos estar siempre creciendo, aumentando en nuestro conocimiento, conociendo mejor a Jesús por medio de las Escrituras. Esto es una protección esencial. Si estoy guardándome, tengo que estar creciendo en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Así también podemos crecer en la gracia y favor de Jesús. Dice de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo no es solamente mi Salvador, es también nuestro Señor. Solamente a través de vivir en el señorío de Cristo podía crecer en la gracia y conocimiento de Él. Solo así podemos evitar ser arrastrados por el error. Por último, nuestra vida de santidad y piedad debe caracterizarse por la adoración. La última parte del versículo 18. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. A Él sea la gloria. Nuestra vida de santidad llama a la adoración. Pablo nos ha indicado en 1 Corintios 3, 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Debemos vivir para su gloria, no solo hoy, sino hasta el día de la eternidad. A Él sea la gloria. Dios debe recibir toda la gloria en todo. Él se refiere al Señor y Salvador Jesucristo. Sabemos que la gloria le pertenece a Dios. En Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. La implicación es que Pedro está confirmando que Jesucristo es Dios y por ende digno de toda la gloria. La santidad, la santificación nos protege de los falsos maestros. ¿Cómo debo vivir entonces? Debo vivir caracterizados por anticipación que vendría Jesús en cualquier momento. Debemos vivir caracterizados por la paz, sabiendo que estamos bien en nuestra relación con Dios. Debemos vivir caracterizados por pureza en la realidad de nuestra vida como en nuestra reputación ante otros. Debemos vivir caracterizados por evangelismo, consagrados en llevar la salvación a otros. Debemos vivir caracterizados por discernimiento, capaces de distinguir el error de la verdad. Debemos vivir caracterizados por el crecimiento en la gracia y conocimiento de Jesús. Y debemos vivir caracterizados por adoración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como instrumentos de gloria y alabanza a Dios. Eso es como debemos vivir. ¿Vive usted así? Oremos. Padre, tú nos has indicado en tu palabra
que tú esperas una vida de santidad y piedad de nosotros. Que seamos caracterizados por estos elementos, Padre, para que al su venida no estemos avergonzados, sino anticipando con ganas tu venida. Gracias, Señor, por esta porción que nos protege del error de los falsos maestros que solo viven para hoy y no piensan en su juicio venidero. En el nombre de Jesús. Amén.